y cosas para ver, un par de textos. Pero desde ya creo que la confusión está en que quizá ustedes entendieron o algunos entendieron que tienen que volver a hacer todo un análisis urbano de la ciudad, del sector y demás, para después hacer un planteo urbano y para recién entrar en la arquitectura. El tema es que todo ese análisis urbano, si se quiere, se viene haciendo hace 3 años y nosotros lo estamos utilizando ahora como insumo, que fue en principio lo que les mostró su compañera, que ya lo hizo hace, no me acuerdo si en el 24, y hoy Juan le subió, perdón, en el grupo un montón de trabajos, muchos años, que todos los trabajos, esos tienen que ver básicamente con el mismo tema, con la misma investigación, son diferentes unos de los otros, pero yo ahora les voy a hacer una pequeña introducción o un pequeño repaso de lo que fue ese trabajo, ¿no? Dicho esto, eh, luego ya vamos a ir más a la, luego vamos a ir más a lo puntual de donde tienen que intervenir ustedes, pero me parece que si no hablamos de las generalidades, va a ser difícil, porque no van a saber desde dónde lo estamos haciendo, cuál es el sentido del trabajo y demás. Quizás ustedes quedaron solo con la presentación de su compañera y, y nada, ese es un trabajo puntual específico sobre un tema que, como les digo, lo venimos abordando hace rato. Sí, estoy un poco haciendo una introducción larga, pues sigue sumándose gente y una vez que arranquemos después con la presentación, que es cortita, son un par de diapositivas para que vean y se puedan poner en tema. Otro día, a instancia de lo que se presentó, después yo en mi comisión me quedé hablando con los chicos y yo les hice una explicación desde lo urbano del por qué esto que estábamos haciendo, ¿no? No es, por supuesto, una cátedra de urbanismo, ni mucho menos, pero hay una cuestión fundamental y que es la que nosotros entendemos y que es sobre lo que están trabajando, y que es nosotros siendo una cátedra de diseño, de arquitectura, que al final lo urbano, como espacio urbano, como tal, se termina de consolidar o se termina de hacer realidad una vez que aparece la arquitectura, que es lo que estamos haciendo. Porque si no, tengo la impresión que cuando nos quedamos solo en los análisis urbanos, perdemos la noción de cómo son los espacios resultantes, cómo es la ciudad en definitiva, como nosotros la habitamos cuando la caminamos, cuando la recorremos, cuando la vivimos. Terminan siendo a veces los trabajos de urbanismo un poco más, no quiero decir abstracto, pero sí trabajados sobre variables que al final en nuestra cabeza nos terminan quedando como planimetrías, como estructuras, como cuestiones de ese tipo. Y nosotros tenemos que ir a la arquitectura y ver cómo esa arquitectura, ocupando espacio en la ciudad, termina de definir a la ciudad misma, ¿no? A cada espacio de la ciudad, como les decía yo les decíamos en la cátedra, al principio del año, cómo termina siendo una esquina, cómo termina siendo una calle, cómo termina siendo el punto medio de esa calle, una plaza, una plazoleta, un nodo, cualquiera de esas cosas que ustedes han visto en Kevin Lynch, y que a veces no lo tomamos o no lo visualizamos como espacio, ¿no? Así que a, voy a abrir un pequeño PowerPoint que tengo ahí y así lo vemos. No sé si algo quieren decir Juan, Emi, Euge. No, nada más que para rememorar cuando arrancaste que lo de las propuestas de Lara es del año 23 y que esa propuesta, digamos, ese año se trabajó
sin un condicionamiento, cada grupo, digamos, proponía en su sector y luego se agrupaban las propuestas y por eso el trabajo, digamos, se hace bajo la categoría de cooperativo. Y en el 24 y el 25, que son los trabajos que yo adjunté, sí ya estaban de alguna manera diagramadas un cierto cartesianismo para la propuesta y algunas cuestiones que tenían que ver con los anillos y las radiales, y bueno, y el modelo se empezó a aparecer. Así que eso perteneció al 24 y al 25. Perdón, ahora sí, comparto. Me da un segundo, no estoy muy práctico con esto, pero bueno, ya no me acordaba de esto desde la pandemia. Bueno, ¿se escucha ahí? No sé si estoy Sí, con el micro. sí, sí. Bien. Sí, profe. Bueno, de lo que un poco vamos a tratar de hablar, que es un poco una introducción a la ciudad, es arquitectura y tejido urbano. Y cuál es un poco la relación entre estas dos cosas para entender cómo el tejido urbano al final se termina de conformar con las cosas que ponemos dentro de esas manzanas y de cada lote, que a la vez están dentro de una estructura urbana, de una trama, perdón, urbana, que a la vez esa trama está dentro de una estructura y que termina de conformar lo que entendemos como ciudad, ¿no? Si no aparece la arquitectura, esto que estamos viendo ahí, que es el tejido urbano, no aparece. En los lugares, donde en lugares es más denso, otros lugares menos denso, tiene cierta conformación y que al final los intersticios que aparecen en la arquitectura, eso que ven ustedes, las calles ahí en la imagen, por ejemplo, en realidad lo que nosotros habitamos como ciudad, después habitamos adentro de cada una de los edificios en su interioridad, ¿no? Un punto de partida del que nosotros tomamos, que es la lectura de la ciudad como el todo, y por qué trabajamos en la zona donde trabajamos, y van a ver todos los ejemplos que subió Juan, después cuando los pueden revisar uno por uno, tiene que ver con esta cuestión que surge del crecimiento de la ciudad y que es entre la densidad y la dispersión. Por supuesto que nosotros pensando que la densidad es la que permite o nos va a permitir generar esos espacios que son en definitiva los espacios vivibles, digamos como espacios de apropiación de la ciudad, donde nos podemos sentir en la ciudad, nos podemos sentir identificados por esa ciudad o por esa parte de la ciudad. Y que hacia los bordes, digamos, se va difuminando, es lo que nos pasa, ¿no? Por eso el tema es habitar la periferia, que es lo que nosotros, la ciudad, el centro, las áreas consolidadas de la ciudad, nosotros, como siempre decimos, las podemos identificar, las podemos definir, las podemos describir inclusive. Si alguien les pregunta a ustedes, siempre yo les decía el otro día a los chicos de la comisión, descríbame cómo es La Rioja, y seguramente vamos a terminar describiendo el centro y los espacios reconocibles en el centro, que son los que conocemos, y los que para nosotros implican la ciudad como tal. Ahora, saliendo un poco, yéndonos cada vez más lejos, eso se empieza a difuminar y ya se nos hace difícil no solamente explicarlo, sino entenderlo. Y de hecho se hace difícil explicarlo porque no lo podemos entender. No hay elementos de registro conocidos o que nosotros manejemos que podamos nosotros identificar como para definir cómo es. Además que se vuelve no solo difusa, sino monótono. Hay un poco, les leo lo que está ahí, aunque ustedes lo estarán leyendo, dice: la ciudad de La Rioja, como la mayoría de las ciudades, no está creciendo de manera sustentable, consumiendo mucho suelo en relación a sus propios incrementos. Esto está sacado del CIPEC, y está esa imagen. CIPEC es un organismo que estudia, y además tiene otras consecuencias, esto del crecimiento
digamos, disperso de la ciudad, que tiene que ver con la sustentabilidad, pero no es en lo que nos vamos a meter acá. En La Rioja, en particularmente, el crecimiento se ha dado en los últimos 20 años por lo menos, sobre todo hacia la zona sur, y las grandes áreas urbanas se han desarrollado hacia la zona sur y han estado básicamente manifestadas por la inversión del Estado, ¿no es cierto? Toda la zona sur, que todos identificamos como la ciudad nueva, por decir así. Pero ¿cuál es el problema que ha tenido esto? Que ese crecimiento no ha sido planificado. Bueno, ahí estaban disponibles ese territorio, esos terrenos, se ha ido para ahí. No es que no se ha planificado esa parte, pero como un todo, ha quedado ahí, digamos, como una periferia de la periferia. Y si bien empieza a tomar ciertos rasgos de autonomía, le va a costar mucho tiempo porque no se ha preparado para eso. Por otro lado, como dice acá, los vaivenes de la economía, de la realidad, ha hecho que haya momentos y oportunidades con instancias a veces aisladas e inconexas. De golpe llega, como siempre comenta Juan, un programa de nación donde hay mucho dinero y bueno, y no hay preparo porque nunca hubo un plan, y bueno, chao, hay que hacer el sur, como alguna vez hubo que hacer en el norte, el barrio Antártida, barrio Facundo Quiroga, o como alguna vez se hizo también cerca del centro, barrio Hospital, Las Ágaves, y bueno, ahora entre estas tres instancias no hay una conexión que me permita estructurar una ciudad como un todo. Si uno tiene que ver qué relación hay entre el barrio Antártida y el Néstor Kirchner, no hay ningún tipo de elementos de registro que nos permite identificarla como parte de una unidad, ¿no? De una ciudad como unidad. Ese es el primer problema, ¿no? de análisis. Digamos, siento un montón de sonidos, me parece que hay un montón de gente que está sumando. Si me esperan 2 segundos, dejo de compartir y lo vuelvo a poner para agregarlos, porque si no se están perdiendo todo esto. Espérenme un segundo. ¿Cómo hago? Acá. Perdón. Listo. Ahí estamos de nuevo, ¿no? Bueno, ese crecimiento, digamos, que era el que yo le marqué de las oportunidades que se han ido generando a través del Estado, todo lo que decía, es lo que en esta imagen vemos en color amarillo, ¿no? Lo que se ve en color azul más oscuro es el centro histórico, el que todos conocemos, y es el que nosotros identificamos como La Rioja. Nos dicen La Rioja y es eso. Y si ven proporcionalmente a lo que la verdad es La Rioja, es una parte ínfima, ¿no? Ahora, el crecimiento después se ha dado, como ven la imagen esto en color amarillo, lo que ha hecho el Estado, disperso, inconexo, como todo lo que les dije recién. Ahora, en este momento, inclusive superada esa instancia, hay una instancia que nos preocupa de sobremanera y más, y que es lo que se ve en color azul. Lo que se ve en color azul es la nueva periferia que se está formando, y que esa nueva periferia, si ustedes analizan después en Google Earth, son todos los loteos que están en marcha en este momento. O sea que eso, 10 años más, 5 años más, 20 años más, eso va a estar consolidado como una ciudad poco ordenada o nada ordenada, hiperdispersa, ya directamente carente de la mayoría de los servicios, porque ahí ni siquiera está el Estado para poner ni asfalto, ni cordón cuneta, ni nada. Seguramente irán llevando los servicios mínimos como agua y luz. Y no hay ni siquiera infraestructura que permita, lo mismo que decíamos antes, lo amarillo, generar algún tipo de vínculo entre las partes. Es una situación bastante alarmante y donde lo deforme se ha convertido ya en amorfo
y ya no hay manera de que eso pueda ser identificado como parte de esta ciudad, ¿no? Imagínense en cualquiera de los extremos de lo que está en celeste a la vuelta, qué tipo de registro o de vínculo físico, si vos querés, o si ustedes quieren, perdón, o identitario pueden tener esas partes con la ciudad, ¿no? Ni siquiera en los paisajes. Cuando uno va ahí, qué sé yo, a la zona oeste, el centro de la ciudad queda como una cosa extremadamente distante, y ni siquiera, porque uno va al sur y dice, bueno, el centro está allá, lejísimo, pero hay un elemento estructurante que es la avenida Ortiz de Ocampo, que se convierte en Perón, y uno más o menos se termina ubicando en el lugar. Fuera de eso no hay registro, no hay estructura urbana, ni hay nada. Entonces, no hay unidad, es simplemente una mancha dispersa. Obviamente, la velocidad de cambio de esto no admite prácticamente ningún plan, pero de todas maneras, bueno, me adelanté, esto es lo que quería decir, esto es el registro que nosotros tenemos de la periferia, esta dispersión en donde inclusive hoy, a la fecha, está entre lo urbano y lo rural, pero después cuando uno baja a lo que nos importa, porque al final las imágenes satelitales, las plantas, las planimetrías, donde figuran todas esas cosas, como les decía al principio, que son por ahí herramientas que se manejan desde el urbanismo, en tanto después uno se llena de arquitectura, no aparece el espacio urbano. Y el espacio urbano, la ciudad como tal, en estas periferias es la que vemos a la derecha, ¿no? Puede ser cualquiera de todos esos lugares, más o menos cualquiera es parecido a esto, y no hay rasgos que nos permitan identificar si eso es La Rioja, si eso es cualquier otro lugar, salvo haya la montaña de fondo, pero imagínense lo distante que está. Entonces, lo que nosotros pretendemos con lo que estamos haciendo en el taller son varias cuestiones. En principio, más allá que, como les decía, normalmente la dinámica de cambio va mucho más rápido que cualquier plan que uno pueda plantear, de hecho en el mundo los planes siempre van detrás del crecimiento de las ciudades, lo que sí tenemos que tener es una reflexión y algunas líneas que sea cual sea el plan, nos permitan pensar en esa periferia y encontrar herramientas para después aplicarlas de una manera u otra según nos vaya pidiendo la oportunidad. Voy a hacer un paréntesis cortito. Juan siempre cuenta cuando se desarrolló en la zona sur y se dejó en el centro, allá en los barrios, digamos, de Faldeo del Velasco, hasta Néstor Kirchner, y se dejó en el centro toda esa línea de manzanas vacías para equipamiento, pero no se diseñó cómo iba a ser esos espacios, sino que quedó para que después, nada, cada uno vaya llegando y con su impronta vaya haciendo. Fue una oportunidad perdida de estructurar, porque ahí se podría haber generado una nueva centralidad, que ya vamos a ver más adelante, ahora en este mismo PowerPoint, lo importante de esta noción de nuevas centralidades, y se perdió. ¿Y qué aparecieron ahí? Nada. Un par de escuelas, el sindicato del plástico, una iglesia, el supermercado mayor, pero la arquitectura que cada uno de esos lugares planteó es una arquitectura inconexa, autónoma, autorreferencial. Todo es el edificio en sí, más lindo, más feo, más funcional, menos funcional, y a la vuelta un alambrado que no genera ningún tipo de urbanidad. Entonces son espacios entre vacíos, y por más que digamos, no, bueno, es parque, le ponemos árboles, caminitos, todo eso, tampoco genera ciudad eso. Eso ya lo hablamos muchas veces en el taller, llenar de decir, espacio verde, parque. Si no aparece la arquitectura, no se termina de conformar la urbanidad y el espacio urbano. Entonces, acá dice, lo voy a leer textual, ¿no? Dice, este crecimiento está generando una profunda deformación en el área periférica que ya viene perdiendo los escasos rasgos que la vinculaban a la ciudad consolidada y al centro de la ciudad.
y que están definiendo toda un área significativamente extensa sin una forma definida, en tanto estructura urbana legible como tal, y sobre todo una indefinición formal del tejido que de allí emerge, extremadamente disperso y hasta discontinuo, en el cual es imposible construir una morfología urbana que articule espacios reconocibles en tanto rasgos urbanos con identidad de algún tipo. No hay ningún tipo de identidad, de ningún tipo. ¿Cuáles son esas identidades que teníamos? Y en la memoria esto es lo que nos identificaba, y esto es lo que está por ahí en nuestra memoria nostálgica, si uno quiere. Esta es la idea que en general tenemos de La Rioja, de la escala, inclusive de nuestra ciudad, ¿no? Y con esta arquitectura. Imagínense que muchas de las cosas que nosotros les planteamos hoy, que queremos recuperar, esto de que la calle esta está definida por la tierra esta del pavimento, que no hay esas dos veredas, y las dos fachadas continuas que van conformando cada una de todas esas viviendas que se van pegando una a la otra. ¿Y qué es lo que en esta imagen no existe? Ahora, la imagen esta nostálgica, que es la que nosotros, o quizás nosotros los más grandes las tenemos, de La Rioja, que es nostalgia, pues no existe más, en realidad más bien es esta. Y es una imagen en donde hay una diversidad edilicia. Hoy los que estuvimos en teoría estuvimos viendo la variedad de edificios y de escalas de edificios y de estilos de edificios y de tiempos históricos de esos edificios, pero que al final entre uno y otro van conformando una imagen de la ciudad que es la que reconocemos. Y acá, fíjense, hay edificios históricos, más bajos, más altos, de comercio administrativo, edificios de altura media, sobre la línea municipal, edificios de valor patrimonial, nuevos, hoteles, etcétera, de alta densidad, de media densidad, de baja densidad, y al final la ciudad es un poco esa, pero en general conformando algún tipo de espacio reconocible, que nos pueda gustar más, que nos pueda gustar menos, que pueda estar más ordenado, que pueda estar más desordenado, es otro tema. Obviamente nosotros desde lo proyectual vamos a tratar de que haya un orden, no solo en la estructura urbana y en la trama urbana, sino al final en el espacio urbano resultante. Acá está claro que en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha, que si esta misma foto la tomamos dentro de 20 años, la escala de la ciudad va a ser más o menos la de los edificios que ya se están manifestando, porque es lo que el código permite, por lo menos hasta ahora, si no me equivoco, y eso no tiene vuelta atrás. Y hasta que el código diga en estas partes se puede densificar y en estas otras partes no, es lo que va a ir pasando. Y esa va a ser... Mario, sí. Tengo entendido que se modificó el código, el otro día nos estaba comentando uno de los participantes, Sí. Que se bajó la altura en el centro, sí. Y se liberó la altura en las avenidas. Claro, entonces algo de eso yo también me había contado Chimango. Entonces en el centro Bahía era 3 plantas y en las avenidas creo que hasta más de 27 metros. Entonces la imagen de la izquierda, que el centro, obviamente no se van a demoler esos edificios ya existentes, eso va a persistir, pero la imagen de la derecha, que es la Rivadavia, en algún momento se va a consolidar como un frente de edificios de extremo a extremo. En fin, hay una noción de imagen a la cual nosotros nos podemos remitir y que conforme nos alejamos del centro se va dispersando. ¿Qué es esto? La ciudad ha ido creciendo más o menos en formas de anillos concéntricos, cada vez menos densos hacia el exterior, y va haciendo que conforme nos vamos alejando se va perdiendo esos registros identitarios, porque se van perdiendo esos espacios, digamos, que genera la densidad, si uno quiere, pero además genera otros problemas serios, y ahí viene lo que antes hablamos hace un ratito, que tiene que ver con la sustentabilidad, y que son que todavía el centro, al concentrar como imagen, vuelvo a repetir, perdón, que lo diga muchas veces, identitaria, el lugar a donde todo sucede, aunque no sea así,
sigue siendo el polo atractor permanente. Entonces uno en cualquiera de estos anillos que esté en el último, necesariamente tiene que ir al centro prácticamente todos los días. Si bien empiezan a aparecer pequeñas centralidades en las periferias, en algunos encuentros, en algunas avenidas, no, son espontáneas, y al ser espontáneas todavía no están diseñadas como tal, entonces no aparecen ahí la totalidad de los servicios, de las actividades que tiene, si fuera cada una de estas una ciudad o un distrito con cierta, no voy a decir autonomía, pero sí con una autonomía, parte de una red de centralidades, ¿no? Que es a lo que las ciudades aspiran. Abro de nuevo un paréntesis, le comentaba el otro día a los chicos de la comisión, hay ciudades que porque ya de manera espontánea han ido creciendo así, por decir 2 ciudades cercanas, como Catamarca o como Chilecito, tienen a la vuelta toda una serie de otras centralidades, de pequeños distritos, de pequeñas ciudades satélites, no ciudades satélites, sino ciudades a la vuelta que a poco se van conurbando y van generando una red de centralidades que terminan de conformar un área urbana con, digamos, con otra entidad. Nosotros no lo tenemos eso. La ciudad de La Rioja tiene la particularidad que no lo tiene. El único centro urbano más cercano está a 30 kilómetros, que es Anagasta, y que en el medio tiene una quebrada bastante difícil de cruzar, con lo cual hasta que se termine de conurbar va a pasar un tiempo. Pero si uno va a Catamarca, tiene a la vuelta 5 o 6 ciudades que conforman lo que se entiende como conurbación o área urbana de Catamarca, o en los distritos de Chilecito, y que nosotros al no tenerlo de una u otra manera, los vamos a tener que generar de manera artificial, de manera, no sé, sí, de manera a diseñarlos. No tenemos, digo, cuando uno va, el otro día hablamos con los chicos de la comisión, va a Chilecito, y si uno va al centro de Malligasta, lo que se considera centro de Anguinán, tiene su identidad, tiene su plaza, su iglesia, su calle consolidada como calle principal, qué sé yo, y eso lo que está esperando es crecer hasta que se unen, pero bueno, eso tiene su... Y bueno, nosotros no, que no podemos decir, ¿cuál es el centro del barrio del Faldo del Velasco? Y no tiene, sí hay unas calles con más comercio, pero no es solo eso. O bueno, en el barrio, no sé, Antártida, sí está la plaza donde está la iglesia, pero tampoco tiene ese carácter, y entonces hay que empezar a generarlo. Para empezar a generarlo, un poco es lo que estuvimos investigando hace 3 años, y que es el ordenamiento, digamos, de esta periferia, en tanto una estructura inteligible, que uno la pueda entender de verla, que pueda estar además, la palabra no sería adosada, sino ensamblada, encastrada con la trama existente, y que vaya ordenando todo ese desorden que se va generando en el borde, y generando unos nuevos bordes que sirvan además de límites y de control para que esto no se siga expandiendo de una manera, primero, descontrolada y concéntricamente inacabable, y tampoco en el desorden y en el caos en el que se está dando ahora. Ahí en la imagen hay un modelo conceptual, el de la izquierda, que es del 2023, que es previo a lo que ustedes vieron, me parece, no me acuerdo quién era el compañero, pero por ahí está. Es del 24, negro, es de Ignacio. Perdón, ese del 24, pero bueno, estamos trabajando desde el 23, y donde ya se empieza a prefigurar si ustedes lo miran, una cierta regularidad que le empieza a dar una forma a ese contorno, en donde ya no es el que vemos a la izquierda, a la derecha, de color celeste. Y bueno, hay una red estructurante vial, hay un amanzanamiento bastante regular, digamos, como ideal, y hay en este caso, en el planteo de él, había toda una red de espacios de parques y de plazas, digamos, que
que si los ven se repiten a gran escala, y si van hacia adentro de lo que está en el lado este, van a ver que se van repitiendo sistemáticamente. Y cuando digo sistemáticamente, me da pie para hablar de que lo que hay que generar al final es un sistema, y en ese sistema, que después Juan por ahí se los va a explicar más en detalle ya en el distrito puntualmente, ese sistema consta de grandes áreas, el área sur, el área este, el área sureste. En esas áreas hay distritos, y esos distritos están, digamos, definidos a través de estructuras, digamos, radiales y estructuras anulares. Las radiales son las que salen desde el centro hacia los exteriores, y las radiales son las que lo van envolviendo. Esas radiales anulares son avenidas, autopistas, especies de circunvalaciones y demás. Y adentro de eso quedan otras avenidas, en unos ejemplos había bulevares, avenidas, y ahí aparece el amanzanamiento, y en ese amanzanamiento algunas son plazas, algunos son parques. Los encuentros de estas cuestiones se convierten en nudos viales de la escala del Chacho o más grande, y como se ve en el de la derecha, que es una cuestión meramente conceptual, aparecen estos en las intersecciones o en los centros de los distritos, estas nuevas centralidades en donde la densidad se incrementa. Y esa densidad que se incrementa es la que al final admite lo que ustedes están trabajando, que son estos ejes en donde aparecen las manzanas hipermixtas, digamos, hibridadas, de hibridación, en donde aparece una altísima densidad. Nosotros estamos explorando quizá un límite máximo de esa densidad, ¿no? Casos, voy a pasar muy rápido, de ensanche, que lo que buscaron ordenamiento son esto era un planteo de ensanche de Madrid. Lo que está en color naranja es lo que se intentó, más o menos, ordenar una especie de hexágono a la vuelta de la ciudad histórica que estaba desordenada, que es lo que está en gris, y donde aparecen también una estructura reconocible y clara. Bueno, el hiper ya archi mega conocido de Barcelona, ¿no es cierto?, donde aparece también en negro la ciudad histórica, que venía desde el tiempo medieval y antes de Roma, y después hacia contra el mar, y entre el mar y la montaña, todo el desarrollo, y donde hay también una estructura reconocible, en este caso con diagonales y demás, en donde la unidad, la manzana, se trabaja con distintas densidades. Se prevía esto conforme vaya avanzando el tiempo, algo de eso es lo que estamos manejando también. Y acá llegamos a otra parte. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Acá voy a ir al centro de Madrid, voy a ir a una parte vieja, pero es para que nosotros nos figuremos algo que es con lo que yo empecé. Esa estructura urbana de la periferia, en donde van a aparecer estos distritos, donde vamos a tratar de buscar estos centros, digamos, de distritos, en donde crezca la densidad y puedan aparecer nuevas centralidades, y donde la arquitectura va a aparecer llenando esas manzanas y dialogando con las manzanas contiguas para generar un espacio urbano. Tenemos que entender nosotros que tiene que tener un fin bastante claro, y que es la búsqueda de esa espacialidad urbana. No es el edificio por el edificio mismo, es el edificio en su interioridad, que es lo que veníamos trabajando, y en la relación con lo que va a estar de la calle al frente, de la plaza a la vuelta, y que va a terminar de conformar, por ejemplo, esos espacios que vimos en el centro, que nos pueden gustar o no, pero son los que nosotros identificamos, o algún otro, pero que en definitiva termine de generar esa identidad, o esos espacios que nos permitan identificar. Acá, por caso, leo un poquito ¿cómo se llama? El texto que está ahí. Dice: la ocupación del suelo con arquitectura, reconociendo en este caso la línea municipal, las medianeras y el lote, para dar o no continuidad a un espacio urbano resultante, y el uso del espacio aéreo, o sea, más de la planta baja, con una profunda reflexión del encuentro con el nivel peatonal,
permiten encontrar espacios urbanos definidos con claridad y portadores de identidad, dinamismo, pertenencia, que antes encontrábamos en aquellos espacios que la dispersión ha diluido, que antes encontrábamos en el centro de La Rioja, nos estamos refiriendo, y que en los bordes no existen más. La esquina, la plaza, el atrio, la calle, la avenida, la callejuela, el borde, etc. En los cuales el equilibrio, la proporción y la calidad de la arquitectura, y ahí es donde entran ustedes con los proyectos, que definen tales espacios, puede ser los portadores de la atmósfera de ese lugar y del carácter distintivo y la identidad que los haga únicos a esos sitios, y en definitiva que le dé lo que se llama el genius loci. ¿Qué es el genius loci? Es el lugar donde vos vas y sentís esa energía o esa cuestión que hace que vos entiendas ese lugar como tal y no como otro, y que a las ciudades lo tienen en algunos lugares y en otros lugares no. Uno va a un lugar, a una esquina, y en esa esquina se siente identificado, representado, se siente parte. Yo siempre le digo, ¿cuál es la esquina, digamos, en donde eso se puede verificar más fácilmente? Yo se los pregunto, de una lo van a sacar. El encuentro entre la plaza, la catedral, la peatonal, que ahora es peatonal, y la casa de gobierno, que es el centro neurálgico que nos identificamos, y ahí vamos a protestar, a festejar un partido de fútbol, etcétera, o vamos al Tingunaco, o a una celebración de igual tipo, porque ese es el lugar en donde eso sucede. Pero no es el único, hay un montón de otros lugares, y hay un montón de lugares en los que nos toca todavía crear. Fíjense esta imagen que está ahí, para que entiendan la relación entre la arquitectura y el espacio urbano. Este es el centro histórico de Madrid, y fíjense la definición de esa plaza como espacio urbano, esa es la Plaza Mayor, y que nada, es un rectángulo muy claro en donde están unificadas las fachadas, son todas muy parecidas, casi iguales, inclusive las alturas de los edificios son todas iguales, y el coronamiento de los edificios termina igual, con el mismo tipo de tejado, el mismo tipo de aventanamiento, etc. Entonces, cuando uno está dentro de esa plaza, lo que encuentra es una unidad perfecta, clara, que inclusive en el lado alto y en el lado bajo tienen dos edificios más altos con 4 torres al final, enmarcando el centro de esa plaza. Ahora, cuando vemos la imagen, esa, nos vamos a dar cuenta que no es un edificio rectangular el que está definiendo eso. Lo que está definiendo eso es la sumatoria de toda la fachada de un montón de edificios a la vuelta, en lotes todos diferentes, que cuando llegan al encuentro de ese espacio que alguien en algún momento decidió definir como plaza y definir las alturas, el edificio toma la forma que el código, la plaza o la normativa que se habrá hecho en ese momento lo definía. Entonces la composición a priori de ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, por lo menos 30 edificios son los que están participando de la conformación de ese espacio urbano. Y de ahí hacia afuera esos edificios toman otra forma y van generando toda esta trama que es bastante irregular, ¿no? A la vez estas calles, las calles que van llegando, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terminan siendo como los portales de ingreso a esa plaza, que en el lado de arriba están prácticamente ubicados en el mismo lugar, a los costados de las esquinas superiores. Abajo está un poco más desdibujado. Entonces, con esto lo que le quiero decirle, que la arquitectura al final es la que define esos espacios, no es otra cosa. Si acá a cada uno de estos a la vuelta vino el tipo que diseñó esta plaza y cada uno de esos 30 edificios se le hubiese ocurrido decir, no, yo me voy a retirar de la línea municipal porque yo voy a hacer un parquecito adelante. Y el otro, no, yo no lo voy a hacer así. No, yo voy a dejar todo el lote vacío y en el medio voy a poner una torre, pero no me quiero tomar de las medianeras, no quiero dialogar con el del lado. Bueno, nunca hubiese sucedido esto que estamos viendo con esta claridad. Acá pasa lo mismo, misma ciudad, pero otro caso distinto. En este caso, hay una plaza que tiene la forma prácticamente de un semicírculo, menos de un semicírculo, y de donde salen de forma radial toda una serie de calles, ¿no? Y en los extremos
tiene como dos cuñas a donde llegan. Cada uno de estos edificios, ¿se ve el cursor cuando yo lo muevo o no? Sí. Sí, Sí, profe. Bueno, cada uno de estos encuentros, fíjense, estos edificios han ido conformando el espacio resultante, que es el negativo de los edificios, por decir que es el vacío, que es el que termina de armar este espacio. Si a este de acá se le hubiese ocurrido no tomar esta línea, ni esta, sobre todo estas de acá, y decir, no, yo me voy a tirar al fondo, voy a hacer en la esquina una torre, acá una tira, y esto lo voy a soltar porque acá voy a hacer una placita. Esta forma ya se hubiese deformado y hubiese tenido un diente ahí, y ya no sirve. Y si a este se le hubiese ocurrido lo mismo, entonces, un poco esa es la relación que hay entre la arquitectura y el espacio resultante, que es el que nosotros vamos a empezar a buscar ahora, que tenemos un tejido, que es el que vamos a tomar de los ejemplos que hicieron los compañeros en los otros años. Este es un ensanche nuevo de Madrid, en una parte, no me acuerdo si en la parte oeste, en donde aparecen algunos elementos, y después la nueva estructura, empecemos, el tejido urbano resultante que está dentro de una estructura, a la vez tiene un tipo de amanzanamiento en donde el código claramente fomenta o propone o permite el uso del suelo sobre la línea municipal, pero no hacia adentro, aunque no es público, tengo entendido, lo de adentro es parte de lo que, pero son varios edificios que conforman cada manzana. Entonces, cuando uno después viene en el Google Earth y se para en cualquiera de estas calles, va a entender que la escala y el tipo de frente que están haciendo acá tiene mucha relación con el referente histórico de la ciudad, del centro o de las primeras conurbaciones. Y aparecen otros recursos como la diagonal, este tipo de encuentro entre diagonal, bulevar y calle que genera este espacio urbano, y todo el elenco de espacios urbanos de los que nos estamos refiriendo. Este encuentro entre dos bulevares genera este otro, las ochavas son más grandes acá, en fin. La imagen resultante de esto al final tiende a que nosotros identifiquemos que por más que estemos en la periferia, estamos en la ciudad esta, y no es cualquier otra ciudad. ¿Se entiende un poco el concepto? ¿Y qué es lo que permite que eso suceda? La arquitectura que se hace acá. Porque esta trama, con esta estructura urbana y con estos vacíos, si yo acá, ponerle en esta manzana, se me hubiese ocurrido liberarla y hacer tipo unidades de habitación y dejar un parque, y el del lado más o menos lo mismo, el otro, bueno, esto no tendría y no lograría llegar nunca a esa espacialidad urbana que permite entender dónde estamos. Podría ser, no sé, otra cuestión. Acá les pido disculpas, era la inversa, esta imagen iba antes, y acá se ve un poco también lo que estamos trabajando, elementos de la estructura urbana que podrían ser una radial y una anular, y hacia adentro los distritos con todo el elenco de espacialidad, de estructura urbana y de manzanas y de espacialidades urbanas que de acá puedan resurgir. Acá no hay arquitectura todavía, por eso lo quería poner. ¿Qué arquitectura pondríamos acá para que esto dialogue de cierto modo con esto? Bueno, por eso se me dio vuelta. Y esta es la arquitectura que debería ir, creo yo, ¿no? O una de las arquitecturas. Obviamente, si a esto lo dejamos y decimos, es todo parque con torre, y esta estructura por sí sola no va a poder soportar esa imagen. Más allá de la densidad y demás, son temas que ya los vimos, ¿no? El espacio para trabajar al final, que nosotros vamos a tratar de encontrar, es un poco el que está marcado. Negro, quedan 13 minutos. Bueno, sí, ya vamos terminando. El espacio que vamos a trabajar y que podemos recurrir a todos los ejemplos que subió Juan, es un poco la continuidad de esta avenida, que es la Circunvalación, que se encuentra con la avenida, con la ruta 38, que en algún momento no muy lejano va a quedar interna a la ciudad,
lo mismo que esta, que ya no circunvala nada, ya está dentro de la ciudad. Por eso acá en línea de punto aparecen otras posibles circunvalaciones que irán ordenando entre estas anulares y las radiales los espacios distritales que quedan en el centro. Y por ahora, para este año, la idea es un poco darle continuidad, básicamente para que se ubiquen desde el San Nicolás, que está después de las banderas, hacia el este, yendo a encontrar un poco este punto en donde creemos que en algún momento pasará otra anular, que será circunvalación, y que pueda pasar quizá en algún momento por alguno de estos lados una vía férrea que conecte, nada, por decirte, Córdoba con Catamarca, pasando por La Rioja o con Tucumán, y nos haga ir a buscar el encuentro de ese punto por acá, cerca, en este eje, digamos, que le denominamos como A. Entonces, y creo que ya para terminar, porque si no me equivoco esta es la última imagen, no importa, voy cerrando de todas maneras por acá, que quede claro, no hay que volver a hacer un análisis de la ciudad, ni de la periferia, ni de la región, ni de nada, sino que la idea es tomar lo que ya hicieron los compañeros y sobre ese tejido que se planteó, trabajar las manzanas que venimos nosotros trabajando, incorporándolas dentro de eso. Hay un modelo que ya se subió antes, que era el de Quiroga, hasta el modelo de Lara, y hay un montón que subió hoy Juan, para que ustedes lo vean, y esto. Profe, Sí, buenas noches, disculpe la interrupción. sí, Más o menos lo que yo estaba entendiendo, ahora ya me despejo todo tipo de dudas. Sacando en limpio lo que yo he entendido de la modalidad del trabajo práctico que me manda el profe, sí, yo entendí que es proyectar una nueva forma de crecimiento para la ciudad, integrando las 10.000 viviendas en las periferias, donde se articulen las viviendas, los espacios públicos, los equipamientos y el ambiente, ¿no? Entonces, sí. la pregunta mía, sí o sí debemos trabajar en el sector que los chicos de los años anteriores ya hicieron el análisis, o puedo proponer de mi lado un sector que ya sea que esté afectado a zona sur, a donde yo pueda proponer todos estos elementos, todos estos instrumentos que a mí me da la cátedra para poder desarrollar y proponer algo. Mira, en principio te podría decir que sí. A riesgo, ¿sabes de qué? De que, perdón, te lo diga así, prácticamente vas a ir a la libertad seguro, porque ese trabajo te lleva por lo menos 4 o 5 meses de trabajo. Entonces, como nosotros este año nos queremos concentrar, queremos poner, y por eso desde el día 1 empezamos a trabajar así, queremos trabajar sobre la arquitectura, queremos trabajar sobre sobre la arquitectura y la relación con un tejido, volver a tratar de articular y desarrollar un nuevo tejido es complejo, es largo y probablemente, como te digo, te deje medio en offside respecto de eso. No sabría cuál es la motivación de ir al sur y no al este, por ejemplo, pero no importa, eso son cosas de cada uno. Yo te cuento Bueno, que el listo. este, perdón, Bueno, era una... perdón, ahí termino. perdón. Pero no Está es con para vos. delay, pues no tengo buen internet, se me Bueno, corta. está bien. Ahora sí, diga. Para todos esto, no es que trabajar en el este es una inquietud que Juan lo viene planteando hace mucho por el siguiente motivo. El sur ya se viene trabajando de una u otra manera hace ya 20 años. El norte tiene otra complejidad y en algún momento también se irá a abordar. El oeste se desarrolla solo, como sea, porque es el área, digamos, a donde mayor inversión privada, si uno quiere, se va llegando, digamos, por cuestiones paisajísticas. Ahí ha ido el parque de la ciudad, la zona de la quebrada, Yacampi, etcétera. Todo eso tiene una dinámica. Y en la zona este es la zona que todavía está prácticamente de espalda a la ciudad, de espalda en el registro
de quienes deban atenderla, no hay nadie, y es una de las zonas que creemos que hay que atender en este momento y que además nos permite entender una transición fundamental que es parte de los contenidos de la cátedra y que son la relación entre lo urbano y lo rural, ¿no? Ahí se da una cierta ruralidad en donde hay una mezcla entre parcelas con finca, no sé, hay de todo, hay la parte productiva, digamos, del campo y más o menos se da en esa zona. Y bueno, la idea no es matarla o aniquilarla, sino ver cómo es la interfase entre eso y el crecimiento de la ciudad. Porque al paso que vamos, justamente, la ciudad va a ir creciendo hasta ahí sin ningún control y sin ningún tipo de ordenamiento. Por eso es que se toma, por lo menos por ahora, la zona este. Listo, profe. Bueno. Como para cerrar de mi parte, Sí. obviamente que es complejo el análisis disciplinario urbano que se debe plantear para las zonas donde a mí me gustaría. Obviamente el día de mañana, si tengo la posibilidad de ser profesional, me gustaría trabajar para la zona sur y tratar de alguna manera, como decir, de tapar esos baches urbanos que hay, porque hay muchísimos, Sí. y poder también generar esos polos urbanos que necesitamos para que pueda ir homogéneamente creciendo la ciudad y interconectándose con el resto. Hasta ahí Bien. no me digo yo, o sea, me pliego a lo que la cátedra me pide, o sea, me parece bien, Bueno, es una vista buena que tiene, que es verdad que la cuestión en la zona este es como que está un poquito olvidada, ¿no? Un poquito reolvidada, es una espalda grande, como dice usted, y bueno, es un desafío también tratar de girar esa espalda y ponerla de frente al cerro, ¿no? Como que se involucre con el resto. Así que nada más que eso, profe, lo demás está bueno. todo entendido. Muchas gracias. Perfecto, por nada. Bueno, yo ya te digo que tu inquietud de trabajar el sur lo podés hacer, obviamente, te va a llevar un montón de herramientas ahora, que es la idea, ¿no? Que ustedes se puedan llevar todas las herramientas que tenemos a disposición, que son las que vemos este año, y transmitirles y las que han hecho sus compañeros en los últimos 2 años. Como ustedes seguramente para el año que viene irán quedando lo que ustedes están investigando de la manzana y demás, porque en definitiva lo que están haciendo es una investigación mucho más exhaustiva de lo que pudimos ver el año pasado ya sobre la manzana y la arquitectura. Así que seguramente quedará para que el año que viene empecemos a ver otros temas ligados a todo esto, obviamente, ¿no? Perfecto, profe. Más que agradecerle por el tiempo que No, por han favor. tomado para poder sacarnos las dudas a nosotros y poder desde ya empezar con algo más claro, ¿no? Y que agradecido a la cátedra por sus tiempos y de verdad, muy importante para nosotros. Ser claro, Bien. ¿no? Juan, Emi, Euge. No sé, Emi, Euge y clase, tenemos muy poquitos minutos, creo yo. Si alguien tiene alguna duda o algo para plantear, porque en definitiva el lunes lo que necesitamos son, digamos, que empiecen a explorar y a proponer, digamos, en base a lo que está escrito en la guía, digamos. Básicamente se explicó trabajar un poco los alrededores, desarrollar el octavo de circuito que nosotros tenemos, y desde ese octavo trabajar, asociar 2 o 3 manzanas y asociarnos entre nosotros y asociarnos con el entorno, y de alguna manera en esa modelación del octavo vamos generando la modelación del distrito. Ese eje que ponemos nosotros va al sur y al norte del eje que va este-oeste y que termina en el punto A. Así Ahí que, pregunta algo Santino. bien. ¿Cómo va, profe? Escúcheme, Buenas noches. perdón, no sé si va a hacer falta, generamos otro Meet ya, por si falta un ratito más. Bien. Mi duda era corto, igual, era sobre los grupos de trabajo. Si hay algún tipo de limitación, si tiene que ser solo de a dos, si puede ser de a tres.
en cuanto a poder empezar a trabajar de Bueno, parte exterior. habíamos supuesto que un trabajo de A2 es más manejable, pueden existir la alternativa de desarrollarlo de A3. Sí, dependiendo de las cantidades de cada comisión, viste que por ahí quedan impares y bueno, se acepta algún equipo de 3. Bueno, profe. Emi, perdón, o Euge o Juan, Sí. ¿se animan a hacer una reunión más? Porque me parece que nos queda corto. Sí, no hay problema. Si querés habilitar 5 o 10 minutos más y cerramos las cosas. Dale. Por eso Es que no se habría que puede hacer. habilitar acá. No, Emi, hay que armar una armate reunión más y un meet. copiar claro, ya en el grupo y nos sumamos todo eso. Bueno, ¿No se puede entrar de vuelta a la misma esta? No sé. No, No. bueno. a esta le queda 2 minutos, por De eso cuando se acuerdo. corte, Bien. entramos en la otra. Bueno. En realidad hay que ver qué hay para cerrar, si tienen algunas preguntas, si no cerramos ya y nos vamos cada uno a la camita, sopita de la cama. Dale. No, yo por las dudas, hasta acá lo único que pregunto es, son estos dos compañeros, pero bueno, si no hay más preguntas. Claro, si no Yo hay más preguntas, podemos estar 2 minutos en silencio. yo les voy a hacer una pregunta clave a los chicos. ¿Saben qué tienen que llevar para el lunes? Yo entendí, profe, que tenemos que empezar a avanzar la exterioridad del espacio que venimos trabajando, ya empezando a leer una unidad entre los 3 o 2 compañeros que vayamos a trabajar. Obvio, empezando a ver los trabajos anteriores de los compañeros sobre el desarrollo urbano que se viene trabajando en el taller, pero básicamente eso, como definir premisas y trabajar la Tienen que llevar de exterioridad. base la maqueta para trabajar en clase. Eso tienen que llevar. La maqueta del octavo cada grupo para trabajar.